dar inicio entonces a las 15 horas con 21 minutos del día miércoles 9 de noviembre de 2022, la primera sesión del grupo de trabajo denominado Importación de Fertilizantes, grupo adscrito a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República. Tenemos dos distinguidos invitados ahora presentes para su respectiva exposición. En primer lugar está la licenciada Flor de María Susana García Piñas. Ella es subjefe de la Unidad de Abastecimiento de Agro Rural del Midagri. Y en segundo lugar está el licenciado Raúl Antenor Broncales Ferrer, quien es especialista de la subunidad de extracción y comercialización de abonos de Agro Rural. Con ello quisiera entonces invitar, no sé quién de ustedes quiera invitar a los invitados de Agro Rural a que por favor nos hagan su presentación, en el orden que ustedes estimen conveniente. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. En realidad, el día de ayer nos llegó la invitación que cordialmente nos han cursado y estamos aquí para absolver un poco cualquier interrogante, cualquier duda, pero también hacer una pequeña reseña sobre el proceso de adquisición. Desde la unidad de abastecimiento en la cual yo estoy como responsable, hemos asumido este último periodo, porque los anteriores también tenemos una ayuda a memoria que podemos proporcionarles, en la cual como es de conocimiento público, la primera, segunda y tercera fueron todavía consideradas frustradas, ¿no? Sin embargo, de la cuarta convocatoria, que es la que nos trae ahorita en marcha y la cual tenemos todavía el encargo por culminar la formalización del contrato, podemos mencionarle algunos hitos importantes para que todos tengan en cuenta el estado situacional de la compra internacional de la urea. Este proceso, el cuarto proceso, viene enfocado con una directiva nueva, con unos lineamientos un poco más simples y el requerimiento reformulado con el grupo de trabajo que se constituyó a través del Ministerio de Agricultura, con la intervención del Ministerio del Exterior, Relaciones Exteriores, el MEF y el mismo Minagri, en el cual se constituye un grupo de trabajo con el cual hemos relanzado este último proceso, considerando ya condiciones de mercado un poco más flexibles y un poco más acorde con la estructura actual de la oferta, ¿no? Tenemos conciencia de que las anteriores tenían un enfoque distinto, un Incoterm distinto, y en estas circunstancias se adaptó una convocatoria mucho más, rápida, ágil en plazos y con Incoterms que tendrían un impacto positivo en la concurrencia. Tal es el modo que el 7 de octubre se lanza esta cuarta convocatoria con términos, con especificaciones ya enfocadas al Incoterm CIF Callao, dejando de lado otros Incoterms que, por ejemplo, hablaban de un DDP, de una entrega a almacenes, que efectivamente era desmotivante para los postores a nivel internacional. Entonces, ¿me permite ir haciendo interrupciones? Sí, por supuesto, cualquiera puede interrumpir para hacer las preguntas del caso. Muchas gracias. ¿Por qué menciona usted que una entrega en almacenes sería desmotivante respecto de una entrega CIF, cuando más bien los fletes son los que tienen un nivel alto y variable? Yo preferiría en almacén, porque no dependo del alto costo de los fletes hoy en día. Sí, lo que pasa es que en la situación ya coyuntural de manera internacional, los fertilizantes siendo concentrados en empresas internacionales como Rusia, Turquía,
y las principales de Asia, teníamos previsto que ellos ya tenían un interés en el FOB, que quiere decir que el Estado peruano tenía que acudir a ellos para poder obtener la urea, y nosotros tenemos que hacer toda la cadena logística desde el FOB hasta las puertas de Agrorural, que en realidad es el beneficiario final, los productores agrícolas que necesitaban la urea. En este caso, en las primeras convocatorias, tanto en mayo, en junio, creo que habían tomado en cuenta el CIF, pero con diferentes debilidades de las cuales no vamos a detallar porque ya han sido objeto de observaciones del OSI. Entonces, en la última convocatoria... Que las detalle, sí, por favor. Les comento un poco. En la primera convocatoria se estimó un Incoterm CIF, que era dejarlo en el Callao, pero con la condición a granel. Sin embargo, no se había establecido, digamos, un procedimiento para el tema del ensacado, para el tema de la distribución o la llegada a los productores finales, ¿no? Esta observación no fue tan analizada por el órgano de control interno porque en realidad la primera convocatoria fue desierta por un tema técnico, un tema relacionado a la característica química de la urea, ¿verdad? Entonces, al tener un defecto en la característica química de la composición química de la urea, que tiene un porcentaje de 46% de nitrógeno. De nitrógeno, pero la urea es una molécula estándar, o sea, la urea tiene... Claro, pero había ciertos estándares internacionales que abarcaban un rango entre... Sí, estaba entre 45 y 46. O sea, con impurezas. Dentro de, la urea, dentro de la urea agrícola, está considerada hasta el 46.6%. Y se había considerado, de acuerdo a nuestra norma técnica peruana, hasta el 46%. Entonces, muchos de los importadores o exportadores presentaban con 46.1, 46.2 y salían fuera, ¿no? Eso fue uno de los problemas, uno de los tantos problemas que fueron descalificados. Claro, entre tantas observaciones. Pero hubiera sido mejor tener una urea con un poquito más de... Claro, es mejor, pero desgraciadamente cuando se consideran ya los estándares establecidos, se rige a eso. El problema sea más o menos. Como no había rango, fue el problema que no se pudieron admitir muchas ofertas y se desperdició esa oportunidad de conseguir más ofertantes. Y como tenían una fluctuación muy pequeña y que también llegaba a los fines agrícolas que necesitamos, se descartaron prácticamente la totalidad de ofertas. ¿Quién hizo esas bases? Las bases se hicieron en el área usuaria, la subunidad de insumos y abonos de Agrorural. Digamos que la base no es que estaban mal. Trabaja, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros consideramos algunos aspectos importantes, pero los proveedores enviaban sus características no ajustándose a lo que se solicitó. Entonces, al no ajustarse, habían muchos de los puntos que no estaban considerados y fue motivo de descalificación. Quizá faltó un poco más de comunicación con estas personas para indicarles de que ellos debían ajustarse específicamente a lo que se solicitaba. Eso es en resumen el obstáculo principal de la primera convocatoria. En la segunda convocatoria existió otras debilidades que ya estaban relacionadas a un tema estrictamente de documentación, de traducción de documentos en otro idioma y que conllevó a una serie de observaciones de parte del OSI, ¿no? Igual se realizó una adjudicación, se logró adjudicar a una empresa brasilera, pero debido a las observaciones del OSI, que estaban orientadas básicamente a la mala revisión de documentos en otros idiomas y que la directiva tenía ciertos parámetros de idiomas, entonces finalmente no pudo ser, no fue insatisfactoria, ¿no? Y debido a ello sí, se declaró nula, ¿no? Sí, disculpe las preguntas y las interrupciones, pero quiero tratar de entender. Cuando se pide idiomas, ¿a qué idiomas se refiere? ¿Inglés?
No, las ofertas habían venido en diversidad de idiomas, pero la directiva interna que se había establecido para esta convocatoria en el mes de junio era solamente español. Entonces se descartó bastantes ofertas. Porque vinieron en porque inglés, vinieron en otros idiomas. En chino, en turco. Ya. Entonces también... Una pregunta. Sí. Tomando en consideración los errores que tuvieron en la primera convocatoria, convocando a las empresas para que consideren que la urea tenga el 46% de nitrógeno y conociendo que los estándares internacionales tienen más del 46% en la segunda convocatoria, ¿cuáles son lo que se ha considerado el estándar para que esta convocatoria no se crea desierta? Porque si los estándares internacionales son más del 46%, tampoco va a haber calificación y luego se va a caer esta convocatoria, ¿no? Claro, como ha explicado el ingeniero, en realidad en la primera hubo este tema del porcentaje que no estaba bien definido y que finalmente resultó en un desierto. En la segunda se recogió, se implementó ese parámetro de un rango un poco más amplio que permita el mayor acceso, pero en la segunda las observaciones vinieron por otro lado, por un tema ya básicamente administrativo. Entonces, sí, en cada una lamentablemente hubieran debilidades que se fueron perfeccionando e implementando en las siguientes, pero fueron observadas por otros motivos distintos, ¿no? Entonces, en la tercera, que ya arranca en el mes de julio, ya se toman en cuenta las anteriores, obviamente las anteriores recomendaciones de OSI que venían ya de los meses anteriores. Entonces, se implementa el tema del idioma, se implementa el tema de la diversidad de idiomas y el rango de la urea en el porcentaje de concentración. Entonces, ya con esas... Los que hicieron la convocatoria, ¿quiénes son? Son diferentes funcionarios porque ya no están, ¿no? Cada uno ha tenido diferentes funcionarios en cada una de las etapas. Pero me supongo que siempre hay un responsable, ¿no? Bueno, entiendo que en la primera hay una designación de un comité de selección. En la segunda también hay un comité de selección designado. Y en la tercera sí se genera una área responsable de la evaluación, unidades funcionales. En cada una se ha ido perfeccionando la metodología de la selección. Ahora, yo no entiendo bien el tema del porcentaje de nitrógeno en la urea. La urea es una molécula sencilla, es CO y dos aminas, NH2, NH2, punto. Más sencillo que eso, difícil. Y la urea la producimos todos los seres vivos. Es parte de nuestro sistema de metabolismo de aminoácidos en general. La pregunta es, ¿por qué ser rígidos? ¿Por qué decir 46 y al 46.1, que más bien yo consideraría mejor, es una urea con menos impurezas? ¿Por qué no aceptarlo? ¿Y por qué decir que venga todo en español cuando sabemos que estamos importando de otros países? Lo que necesitamos era rapidez y aquí podemos traducir. ¿Por qué esperar que nos traduzcan de allá? O sea, la gente lo que hizo fue importar en el idioma, ¿no? De origen. ¿Por qué ese error? Esa es la costumbre de agrorural, comprar en castellano y poner límites máximos a la calidad de un producto, como sería no permitir que algo mejor que 46% de nitrógeno llegue. Estoy confundido en esa parte. En primer lugar, se contrató expertos en importación de urea y ellos prácticamente nos indicaron las características, cómo pedir la urea a nivel internacional, porque ella tenía justamente ese expertise. Nosotros, como Agrorural, creo que nunca hemos comprado fertilizantes. Primera vez que se está haciendo estas prácticas, porque no es la función tampoco. O sea, ni ha habido un encargo. Esta es la primera vez que se está realizando. Y algunos, como le digo, no es que se haya omitido. Lo que pasa que una cosa es que cuando nosotros ponemos un menú determinado, en este caso de la urea, con características básicas, esenciales para garantizar la calidad del producto, y que otra es que los postores
presentan no todos los términos. Entonces, por ahí ha ido mucho la descalificación, porque el comité, al considerar que algún punto o un aspecto no estaba determinado, indicado por ellos, era motivo de descalificación. Entonces, no es absolutamente de que ha habido tantos, o sea, se hace un poco engorroso por la interpretación tanto digamos, quizá había falta de comunicación entre el que compra y el que oferta el producto, ¿no? Y esa falta de comunicación creo que ha sido más por temores que por otra cosa, porque yo no puedo comunicar con el que me va a vender porque me van a penalizar. Entonces yo creo que eso debe ser fluido. Si estamos hablando de un producto como usted lo dijo, yo quiero comprar, no quiero poner candados a no comprar. La finalidad ha sido comprar, adquirirlo y alcanzar oportunamente a los agricultores. Entonces esto se ha ido extendiendo porque por muchos aspectos. Por ejemplo, cuando se forma un comité, pues creo que en el comité hay diversas profesiones que a veces van a evaluar personas que no están asociadas al producto. Entonces a veces son muy rígidas, todos esos aspectos, ¿no? No es lo mismo que una compra por un privado. Un privado dice, llama el teléfono, dice yo quiero tanto, mira, con estas características, el precio es tanto, ya, ok. En media hora lo cierran el negocio. Esto es el Estado y desgraciadamente tenemos nosotros mismos, ponemos los candados. Y esos candados es por la seguridad del producto, por la seguridad de la institución y del país. Porque encima de nosotros también están observándonos la OSI, en la Contraloría. Entonces, al mínimo detalle, todas esas cosas hacen el truco está que hagamos. En los detalles, ingeniero. Las bases Sí. son las que debieron haber sido escritas de otra manera. Porque 46% es ¿para qué? Para que la urea no venga cabeceada con potasio, por ejemplo, o que tenga cabeceada con fosfatos, en cuyo caso el porcentaje de nitrógeno del gran total va a cambiar. Es una manera de saber que lo que está llegando es urea pura, es dame 46%, pues sumamos las masas atómicas de los nitrógenos, oxígenos e hidrógenos, Sí. y luego dividimos cuánto hay de nitrógeno entre el gran total, y debe dar 46. Sí, Si no da 46 es porque nos están dando un fertilizante ya mezclado con potasio y ya mezclado con fosfato, que no es lo que queríamos comprar. O sea, es una cosa muy sencilla, y si en vez de 46 aparecen 46.1 o 46.2, como usted nos comenta, eso no está mal, o sea... Indudablemente, cuando ponemos 46% es que nosotros nos metimos realmente en querer comprar este producto. Entonces hemos ido a ver hasta la base de la SUNAT. Y en la SUNAT indica dos tipos de urea. Hasta 46.6% urea agrícola, y de 46% hacia arriba existe también, pero ya no. Y esas pagan un impuesto. Es por eso que nosotros nos habían indicado los expertos que se contrataron hasta que pasando 46% ya se pagaba. Cuando vemos la base de la SUNAT no era así, era 46.6. Por eso que ya corregimos esos aspectos, y en la segunda se tenía que haber ya adquirido el producto, pero como les vuelvo a decir, a veces son cosas muy borrosas, no por parte tanto del área que queríamos comprarla, sino de los postores que por ellos, su ficha técnica y algunos aspectos que no consideraban lo que se había indicado que eran básicos, por ejemplo, el punto higroscópico, que eso es importantísimo, digamos, cuando la urea, a partir de qué punto comienza a tomar humedad del aire, eso era básico, esencial. Y eso hace que el porcentaje de urea de nitrógeno rebaje. No, se puede malograr, es decir, una urea arriba del 70% está seguro, pero si ponemos una urea con 40, 30%, nosotros sabemos que la humedad ambiental está por arriba, ya ese producto comienza a tomar humedad y a descomponerse, ¿verdad? Claro, entonces, todas esas cosas es básica, la más esencial, hemos considerado para asegurar que el producto venga bien. O sea, de 10 hemos puesto 3, lo más elemental, lo más básico, pero insisto, los postores a veces han puesto algunas cosas que nosotros hemos pedido y nos ponían otras que no. Entonces, eso ha sido que los comités de selección descalifiquen. Porque han usado como referencia bases mal escritas. Ese es el tema. No, le estoy comunicando de que se han hecho las correcciones respectivas, sino que los postores enviaban ya lo de ellos, no se han ajustado a lo que yo les he solicitado. ¿Entiendes? Usted
¿Usted insiste en que estuvo bien pedida la urea en la primera convocatoria? No, en la primera hubo errores. De eso estoy hablando. No, esa la corregimos ya después. No, la corrigieron después. Pero Sí, yo, sí. yo quiero saber cómo es posible que una institución como Agrorural, es decir, el Ministerio de Desarrollo Agrario, cometa un error tan elemental como decir, yo voy a importar una molécula sencilla, urea, es una molécula muy sencilla. El pedir que las especificaciones estén en idioma castellano cuando importas de Turquía o importas de Rusia, ¿qué diferencia hay? O sea, puede llegar en cualquier idioma y eso se traduce acá en 20 minutos, hay traductores por todos lados. Y por otro lado, el tema del porcentaje, usted mismo me ha dicho, ¿no?, que no conocían cómo se importaba urea, pero son el Ministerio de Agricultura y la urea es un fertilizante. ¿Cómo no es No, posible el que no haya... producto lo conocemos, lo que no, Claro. no se conocía, las bases para importar, que es diferente. Una cosa es el producto en sí, Pero las incluso bases la las cosa. escribo yo. O sea, si yo quiero importar, yo escribo mis bases. Yo quiero urea. Está bien, pero hay que basarse en qué. Hay que basarse justamente en parámetros ¿Usted es de acuerdo a la ingeniero agrónomo norma de formación? la norma técnica. Usted es ingeniero agrónomo de formación. Así es, soy agrónomo. Obviamente yo no tengo que explicarle a usted qué es la urea ni qué es un fertilizante. Usted tiene que importar fertilizantes o urea para su chacra. Usted sabe qué cosa quiere comprar. Sea que se lo compre al importador o sea que lo traiga del extranjero. Lo que la SUNAT diga es algo para lo que se había... Nunca ustedes habían importado urea. No, nunca sí. Bueno, pues, tampoco tienen ustedes que... No hay entonces precedente. No. ¿Para qué fijarnos en algo que nos amarra? En esa acotación última debemos remarcar que no había antecedentes en Perú para poder tener de repente una base o algo estándar que sirva como instrumento, digamos, fuente Antecedentes en el Estado. en el Estado. Pero los privados importan urea todo el tiempo. Sin ninguna base y sin ninguna, digamos, método de calificación ni nada, ¿no? Entonces, volviendo al punto de la primera y la segunda, efectivamente, en cada una ha habido perfeccionamientos de observaciones que se han ido implementando en virtud de las debilidades que se han ido advirtiendo. Y como dice el ingeniero, sí es cierto que los proveedores, ante una convocatoria del Estado peruano, que no es algo frecuente y que es un volumen importante para ellos y que supera de repente las compras nacionales de los productores frecuentes que hacen importaciones de otros países, efectivamente hubo un poco de desconcierto. Como dice el ingeniero, han ofrecido lo que ellos tienen, no necesariamente lo que la base dice, no, lo que ellos tienen y lo que pueden, digamos, ofertar al Estado peruano, y no necesariamente cumplían con todas las condiciones. Pero esas fueron las experiencias del primero y la segunda, ¿no? Entonces, en la tercera, ya con esos O sea, antecedentes... la segunda tiene la misma explicación que la primera. No, la primera ha sido por un tema específicamente de porcentaje de urea. de la ficha técnica de la urea. En la segunda fue un tema administrativo, son idiomas. Ajá, ya. Pero ya se había absorbido el tema de la ficha técnica ya mejorada, ¿no? El rango que se supone abarcaba mayor pluralidad de postores. Y en la tercera, considerando lo que dice el ingeniero, que el funcionario público se arriesga y tiene ciertas, digamos, limitaciones con respecto a la responsabilidad que asume, porque al costado ha estado el órgano de control permanentemente. Desde que se inició la primera, el órgano de control ha estado al costado del comité, literalmente hablando, ¿no? Al costado del comité. Entonces sí, me imagino que han tenido ciertas dificultades, temores, y bueno, han tomado las decisiones que conllevaron a las nulidades. Eso se llama un acompañamiento concurrente. Sí, así Está es. bien, eso no debería causar temor, sino todo lo contrario. No, por eso es que me refiero a los errores, a que ante un criterio que debería ser flexible, pero que explícitamente la base dice puntos y comas, entonces se han ceñido al punto y la coma de la base, de tal manera de que no han tenido un criterio más amplio, no han podido tampoco, porque meterle, digamos, un criterio subjetivo o una interpretación hubiera podido ser, y como ha sido tomado también por el órgano de control, como un incumplimiento a la base o un incumplimiento al término de ¿Y referencia. cuál fue ese incumplimiento en el caso de la tercera? ¿O fue que ya la OSI
o la Porque ellos- Contraloría fue demasiado perspicaz, demasiado fastidioso? Claro, no, lo que pasa es que textualmente dice ahí en idioma español, pero ellos habían considerado ya hojas que estaban en otro idioma y que, como usted mismo dice, lo puedo traducir en un Google o en cualquier lugar. Pero al traducir el mismo comité, al traducir eso mismo por su propia cuenta, digamos, escapaba a la oferta ya presentada, ¿no? Que yo haga una traducción independiente de lo que yo leo, ¿no? Que yo también puedo tener una ayuda de un... No, yo no presento traducción Google, sino traductores oficiales. Claro, claro. Oficiales, claro. Bueno, eso es en pequeña síntesis las primeras. En la tercera, obviamente con la rotación de funcionarios que ha habido, también cambian los enfoques y cambian también la metodología que se ha tomado. En la tercera ya al venir diferentes gestiones, y bueno, creo que todos los que estamos presentes han visto la alta rotación de funcionarios en Agrorural por estos percances. La tercera ya toma en cuenta la incorporación de las unidades funcionales y ya no un comité. De tal manera de que el comité no tenga, digamos, una idea cerrada o una traba que les pueda representar para ellos, obviamente, responsabilidades individuales, sino que más bien ahora se tomó en cuenta un enfoque de evaluación de unidades funcionales. Entonces las ofertas fueron convocadas igual con un Incoter diferente, que fue el Incoter DDP, donde se buscó que a raíz de las dos convocatorias anteriores, que fueron CIF a granel, se consideró en la tercera un DDP, que era que llegue la urea hasta la puerta del almacén, considerando la forma de organización ensacada en 50 kilos, ¿no? De tal manera que se eliminaba esa observación del OSI que decía ¿por qué se contrata a granel si no existe pues en el Perú o no existe en Agrorural la capacidad para poder ensacar en tan corto tiempo? Entonces se consideró esa nueva metodología, se hizo una nueva convocatoria y se obtuvo el resultado final de una empresa norteamericana, que fue la que se fue adjudicada y que luego, bueno, por temas... Disculpe, voy interrumpiendo porque imagínense, si no hubiera interrumpido antes tendríamos que rebobinar mucho. Siga, por favor. Usted usa el Incoterm DDP y dice que lo prefirieron al final. DDP es Delivery Duty Paid, ¿no es cierto? O sea, entrego y no solo y está pagado inclusive el impuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué querían eso? O sea, ¿por qué no bastaba con... ¿Por qué el sistema FOB no fue suficiente y nosotros traíamos la urea? Estoy seguro que barcos privados hubiesen traído la urea gratuitamente. Y Duty Paid, ¿para qué pagar el impuesto? ¿Por qué preocuparnos de que el impuesto esté pagado si lo podemos tramitar rápidamente? En medicamentos se ve eso todos los días. O sea, ¿por qué la necesidad de cambiar de FOB a CIF y de CIF a DDP? Perdón, en la adquisición de la urea estaba fundamentada en el decreto de urgencia 013-2022, donde se especificaba que la adquisición de la urea estaba relacionada a la inaplicación de la norma de contrataciones, pero para la adquisición de la urea. No se especificaba nada por el transporte. Entonces, adquirir a través del mercado nacional el transporte, como usted dice, posiblemente un operador logístico, un agente de transporte, implicaba una exoneración específica para ello. Y que tengo entendido, bueno, no está acá en nuestra área legal, pero tengo entendido que se solicitó eso en su oportunidad y bueno, no ha sido considerado dentro del DDU. De tal manera que nos vimos, la entidad se vio, o sea, yo no estuve presente, pero la entidad se vio en la necesidad de tener un mecanismo completo para llegar a Agrorural y evitar una convocatoria de concurso público que jamás iba a poder ser útil para los fines de la urea. De tal manera que se consiga en el mercado peruano un agente de aduanas, por concurso público, por simplificada, por los mecanismos tradicionales que no iban a surtir el efecto deseado en ese instante, ¿no? Entonces, tengo entendido que se analizó eso desde el área jurídica y se tomó la decisión de
a fin de que en el decreto de urgencia, en tanto esté en esas condiciones emitido, teníamos que accionar de manera rápida con un DDP que absorba las contrataciones de transporte que no podían haber sido contratadas de manera tradicional bajo los reglamentos del OCE y con todas las particularidades que eso implica, ¿no? que era imposible llegar prácticamente con ese tiempo. Que después, en los meses siguientes, sí se perfeccionó con el decreto de urgencia 019, donde se incorporaron los temas logísticos y operadores de transporte y distribución que actualmente ya tenemos. Entonces, ese es el motivo por el cual la cuarta convocatoria sale con CIF, porque ya los interesados de la primera y la segunda estaban aptos para poder venderle al Estado peruano, pero obviamente no tenía un transporte interno, y eso ya está ahorita en capacidad de contratarse de manera sin exonerar la ley de contrataciones y a través del decreto de urgencia 019 de 2022, que fue el que incorporó la excepción de estos servicios conexos, que ellos le llaman. Servicios conexos es distribución, transporte, desabanaje, bueno, todo hasta la llegada a las manos de los... todo lo que implica estiva, hasta la llegada a las manos de los productores, ¿no? Entonces, esas son las trabas un poquito legales que de repente tras bambalinas se han conversado, se han discutido, pero les hago presentes a ustedes para que tengan en cuenta esas diversidades. Una pregunta en general. ¿Ustedes qué cosas han importado antes en agrorural? ¿Qué han importado? En comercio de importación, ¿qué han traído al Perú? Tengo ahorita pocos antecedentes de esta... No tienen experiencia en importación. De la entidad, pero entiendo de que habían en su momento personas especializadas que han sido contratadas para estos procesos, que obviamente ya no están y que tenían especialidades en comercio exterior. No hablo de tenían los funcionarios, recursos humanos, sino si agrorural había hecho algún procedimiento de importación. La finalidad de agrorural, de acuerdo a las funciones que le competen, es interna, es fertilizante orgánico y interno, únicamente a nivel peruano, no tiene ninguna conexión. Bueno, hay sulfato de cobre, que si para orgánico se usa sulfato de cobre. Lo que pasa es que nosotros, nuestra función no es importar, o sea, nunca se ha hecho importación. ¿Y por qué le encargan a agrorural, una entidad que nunca ha hecho una importación, que importe urea en un momento en que hay escasez, hay carestía, hay dificultad para montar, o sea, la logística de flete? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se lo encargaron a un privado y pagaron un plus? ¿O por qué no a Perucompras, por ejemplo, que tiene otro tipo de experiencia? O sea, yo creo que tendríamos que me pongan a mí a construir un edificio. Claro. Yo no sé nada de ingeniería civil. Eso tendríamos que preguntárselo a quién dio el encargo. Yo pienso de que el encargo del Ministerio de Agricultura. El Ministro de Agricultura. Claro, el Ministerio de Agricultura fue el encargo. Yo pienso que la cosa fue por lo que dentro de Agrorural hay la subunidad, ¿no?, de extracción y comercialización de guano de las islas. Entonces, como nosotros nos encargamos de recolectar el guano y comercializarlo, que es la única, creo, entidad en todo el Estado que puede comercializar, vender, y nosotros nos hemos movido por recursos directamente recaudados del Estado, ni un solo. O sea, con los mismos recursos se trabaja, se costea, y es un trabajo subsidiario para el agricultor. Yo pienso que por un poco de esa experiencia de que manejamos el guano de las islas, ha venido el encargo. Pero ahí me parece que hay un tema de comprensión de función, porque evidentemente yo también hubiese utilizado los servicios de agrorural para distribuir la urea una vez que me llegó a mis almacenes, pero no para importarla. O sea, hacer comercio exterior es otra cosa. Ahora, claro, si yo quiero importar un lote de 10.000 resaltadores, es fácil, pues hay muchos proveedores de esto. Pero si quiero importar urea en época de escasez y carestía y con una guerra en Europa, ahí requieres a una persona que sea un campeón en importaciones y que tenga experiencia. También se tocó las puertas a los exportadores, pero ninguno contestó. Llamaron del área de indagación de producto en el mercado interno primero, antes de salir afuera, se preguntó, nadie respondió. Si tengo, no tengo, y menos
que le den todas las armas para que usted, entre comillas, le haga competencia. No es fácil. Claro. ¿Y por qué no lo convocaron al el ministro del Comercio Exterior? Es que no eran nuestras atribuciones. Nosotros como agrorural estamos por debajo de la persona que toma esas decisiones. El encargo vino de arriba y bueno, tratamos de hacer nuestro mejor trabajo, ¿no? O sea, mi entender es que Agricultura quería manejar el tema de la importación de la urea, y entre sus instituciones, claro, no iba a llamar a l'INIA, que es un instituto de innovación agraria. ¿A quién pudo haber llamado? ¿A CERFOR? No, pues, porque CERFOR tiene que ver con bosques. Llamó a Agrorural porque como ustedes distribuyen abono de isla, pero ustedes no importan. Y aquí lo que se necesitaba era un cupo importando. Es por ese motivo que se contrata personas expertas en importación, y se toman dos personas. Una que se dedicaba exclusivamente a la compra y hasta traer al puerto de Callao, y a otro especialista en todos los procesos que hay que desaduanar, porque es una serie de trámites que hay que hacer hasta poderlos sacar y llevarlos al almacén, ¿no? No, claro, evidentemente importar requiere trámites, y eso lo viven todos los importadores del Perú, y todos logran importar sus productos. Miremos nomás, los almacenes están llenos de mercadería de diverso tipo. Pero cuando se trata de importar algo que está en carestía y que está en escasez, el trato es diferente. El trato es diferente. Por favor. ¿Han sancionado a estas personas responsables que no han logrado esta compra de la urea? De investigación de la Procuraduría. ¿De quiénes estamos hablando? De la importación 1 y 2. 1 y 2. La 3, ¿qué le pasó a la importación, a la licitación número 3? Con respecto a la tercera, brevemente le estaba indicando de que sí, efectivamente se logró adjudicar, pero al final la adjudicación de Ready Oil Supply, que fue la adjudicada, tuvo observaciones de parte del OSI, el órgano de control interno. Tuvo, digamos, ciertas objeciones con respecto a al criterio en el cual se evaluó, porque efectivamente se usó un criterio más amplio, un criterio más integrador con respecto a, digamos, la discrecionalidad del funcionario público para poder de repente interpretar algunos documentos que bien sabemos que los proveedores internacionales no tienen la burocracia que nosotros tenemos, ¿no? A veces sus registros son muy simples, o son contratos verbales, o son pactos, digamos, privados, que son a veces sujetos a confidencialidad de parte de los países en los cuales ellos generan sus convenios, sus pactos comerciales. Entonces, se trató de hacerlo más, con un criterio mayor amplitud, pero el OSI mencionaba siempre el tema de la literalidad, ¿no? Y en la literalidad quizás sí hubo, de repente el OSI fue mucho más estricto que las funciones que desarrollamos para interpretar los documentos. ¿Usted dice OSI o OSCE? No, OSI. La Contraloría. La Contraloría, sí, la Contraloría. Entonces, a raíz de que la Contraloría emite su pronunciamiento después de la adjudicación, se implementa inmediatamente lo que había pedido el órgano de control, que era básicamente la descalificación de algunos postores. Entonces se continuó, se implementó y se salió con una nueva adjudicación, que fue Ayunespet, ¿no? La empresa italiana. Igual se continuó con el procedimiento para formalizar contrato, no llegó a término porque la empresa Ayunespet manifestó abiertamente su desistimiento, pero en este caso vemos que la situación es diferente de la primera y la segunda, ¿no? En realidad no hay temas técnicos acá que trabajar, no habían obstáculos de índole, digamos, de naturaleza técnica de la urea, ¿no? Sino
Básicamente son temas de los proveedores que tenían dificultades y que finalmente no lograron firmar contrato. Entonces, esa fue la tercera convocatoria. Una pregunta, disculpe. ¿Esta empresa italiana había llegado a firmar o a entregar carta fianza de...? No. No. No llegó a culminar con los documentos para firmar contrato, no llegó. Ya, pero eso es fundamental. Eso lo hace uno antes de entrar a la licitación, eso es parte de... Sí, y es un factor que generalmente afecta a las entidades públicas que trabajamos en buena fe y que los proveedores quizá no tienen la misma diligencia que ¿Y eso no lo observó OSI? O sea, eso es observable por OSI, que tenga un proveedor que no presente una garantía de cumplimiento. No, el OSI observó lo primero que fue la adjudicación de Ready Oil Supply, la empresa norteamericana, donde observó temas de literalidad de la directiva, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, decía estados financieros de los últimos 3 años, Ya. pero como las empresas tenían menos de 2 años, los últimos eran los últimos que las empresas tenían, no podían ser antes de su existencia Claro. comercial. Pero para ella los últimos eran los 3. Entonces los funcionarios interpretamos que los últimos eran los que presentaban y que acreditaban a partir de su existencia comercial. Pero el OSI la literalidad fue los 3. Entonces, al tener 2 años y medio algunos postores, pues cayeron en el tema de descalificación. Y es básicamente el tema del acompañamiento. ¿Había presentado garantía de fiel cumplimiento? No, estamos hablando de la adjudicación. Ninguno de ellos resultó ganador, se descalificaron todos y quedó al último Junespec como la empresa italiana que adjudicó. Y ahí, después de la adjudicación, ya no hubo más observaciones del OSI. Y obviamente no firmó contrato, tampoco ha sido motivo de observación de la contratación. ¿Y por qué no firmó contrato? Porque le faltó tiempo para generar su fianza, su garantía. Le faltó tiempo para generar su garantía. Sí, así es. O sea, se venció el plazo Se de que venció se el debía plazo y presentar la carta fianza. no pudo entregar su garantía. ¿Y no se pudo haber otorgado una extensión de plazo? Se le entregaron 2 extensiones Uh-huh. y las 2 también manifestó lo mismo, que tenía dificultades. O sea, se le vencieron 3 veces el plazo, se le venció. Ahora, lo que ellos públicamente declararon fue que habían sido, digamos, invitados a dejar un porcentaje de lo que podrían cobrar y que eso a ellos no les gustaba como manera de trabajo y se retiraron. Eso es lo que salió en la prensa. No tenemos conocimiento ni evidencia de que Junesped haya hecho eso porque los documentos que obran en el expediente y creo que han sido motivo de... Nos han pedido los congresistas, las comisiones, la Procuraduría y todos los órganos de control, obran en el expediente original y se indica que ellos desisten porque no pueden conservar 2 cosas, la garantía y el stock. Porque debido al tiempo transcurrido y que porque ellos no habían salido ganadores en primera instancia, había sido Ready Oil Supply como la empresa norteamericana. Entonces ellos manifestaron que su proveedor tenían dificultades en la garantía y tenían dificultades para recuperar el stock con el cual ellos se habían comprometido en la oferta. Y como ya habían pasado muchos días, quizá por la misma oferta y demanda de la urea que está en su auge mundial, que todo el mundo está buscando urea, no habían logrado conservarlo. ¿Y no se pensó en eso la primera vez cuando se otorgó la buena prueba a la empresa norteamericana? Decirle, ya mira, no importa, pues, ¿cuál fue el problema con ellos? O sea, el tema de los 2 años y medio. Los 2 años y medio. Eso pues es no quiero decir la palabra sandez, pero ya la dije, ¿no? Si OSI realmente puso esa objeción, está mal, pues una empresa que tiene operando menos de 1 año, o menos de 2 años, o menos de 3, no puede presentar balances de estado financiero de 5 años, no puede. Ahora, si tiene operando 15 años y no presenta 5, ahí sí, ¿no? Entonces esa literalidad cae en el terreno de lo surrealista. Entonces, y con la necesidad que había conocida a nivel mediático, OSI se atrevió a insistir en darle la buena prueba al siguiente, y el siguiente, claro, al ver que ya había perdido, si yo voy a importar urea para venderle al Perú,
Yo no produzco la urea, yo se la compro a otro. Y obviamente yo pago para que me la retengan. Yo cuando vi que pierdo, la suelto porque me está costando cada día. Y luego me dicen, no, tú ganaste. Pero a la hora que lo busco, el precio es otro probablemente. Para mí, por lo menos. El precio, o no necesariamente el precio, pero ellos manifiestan de que el stock ya había sido, ya no lo podían recuperar. El stock a ese precio, porque el stock siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora te cuesta un poquito más. Eso es lo que seguramente le dijeron. Quería aclarar que en ningún momento en el desarrollo del procedimiento, ni tampoco en las comunicaciones con la empresa italiana, nunca ha habido ninguna mención de porcentaje o algo que hayan sido ellos víctimas o no, de ninguna manera. No obran ni tampoco tenemos conocimiento de ello. Bien. Y de ahí nos vamos a la cuarta licitación. Sí. Con respecto a la cuarta convocatoria, de acuerdo a las pautas y también las reuniones de trabajo que tuvimos con la nueva gestión del MINAGRI, se tomó en cuenta las condiciones, se reformuló el expediente, se consideró el CIF ensacado, ya que el tema del ensacado sí es una necesidad para la distribución y para la recepción en realidad del material, del fertilizante, y con eso salió con un CIF, ¿no? De tal manera de que se recogió los interesados de la primera, segunda, tercera, que todos estaban también, en las consultas también hubieron muchos interesados en que no sea DDP, sea CIF, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué ahora el cambio? ¿Por qué ahora ya no DDP? Porque ya había salido el decreto de urgencia 019-2022 que modificaba el decreto de urgencia 013-2022, donde ya se incorporaba el tema del transporte o los servicios conexos en inaplicación, el 019. En inaplicación de la norma. Entonces ahí ya se liberaba de la camisa de fuerza de tener que juntarlo todo para hacerlo en un solo proceso. Entonces, de tal manera que salimos con un CIF, salimos con el ensacado en 50 kilos, la directiva fue mucho más ligera en temas administrativos, se liberó el tema se recopiló todo, ¿no? El tema de idiomas, el tema de criterios de evaluación, se siguió con el mecanismo de unidades funcionales y no comité, porque eso consideramos que ha sido una práctica que ha mejorado el tema de la información entre las áreas de agrorural, ¿no? Ya para que no esté concentradas las decisiones en un comité, y con ello se sale al mercado el 7 de octubre, donde se lanzan las invitaciones. La fortaleza también de esa última convocatoria fue la creación de la comisión multisectorial que el MINAGRI lideró. Para esto la campaña agrícola ya había terminado, ¿no? ¿O estaba en plena ejecución? Está esto. Bueno, claro, depende de los cultivos, ¿no? Pero claro, acá en el país se siembra medianamente el 70%, o sea, la siembra más importante, del 70% de las áreas agrícolas, se siembra con la lluvia, o sea, en secano, que recién está en plenas siembras, ¿no? Entre este mes y el que viene, yo pienso que es el más fuerte, ¿no? ¿Se refiere a cultivos de que maíz amarillo duro? Maíz, papa, todos los cultivos que se hacen en la sierra, que es la canasta básica para sobre todo las ciudades grandes, ¿no? Ya. Estamos ahora en noviembre, ¿no? Sí. Ya. Entonces, en el mes de octubre se lanza la convocatoria el 7 de octubre, se hace bajo unos parámetros mucho más flexibles, mucho más breves también, porque como ya las primeras convocatorias creo que habían tardado más de 40, 50 días, la que se hizo en julio, donde ganó la empresa italiana, fue 18 días o 20 creo, pero esta se hizo en 12 días, de tal manera que se comprimió todos los plazos, se unificaron etapas y se suprimieron otras, y se logró adjudicar el 19 de octubre a la empresa Prime Charter de origen de Kenia. Sí, de Kenia. Esta adjudicación también tuvo una observación de parte del OSI relacionada a documentos también, no sé si técnicos administrativos, pero el órgano de control, como tenemos una comisión
que está controlándonos de manera permanente, manifestó algunas observaciones y indicó pues que habían ciertos obstáculos con las ofertas 1, 2 y 3, primer, segundo y tercer lugar. De tal manera de que después de la adjudicación del 19 de octubre se hace la implementación que pidió el órgano de control, que básicamente estaba relacionada a documentos de la empresa que podían ser de repente ISOs o ahorita no lo recuerdo bien. Certificaciones de calidad. Sí, que tenían, que para ellos pues consideraban, no generaban convicción. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta que todos los documentos de una licitación se consideran con la presunción de ciertos, ¿no? Claro. Y obviamente pasan una etapa de fiscalización después. Pero como ya nos llega el informe de OSI inmediatamente después de la compra, de la adjudicación, teníamos que implementarlo de igual manera, ¿no? El órgano de control lo que pide es que no se continúe sin las medidas correctivas. Entonces, nos obliga a accionar de manera inmediata y es por eso que el día 24 de octubre se reformula la adjudicación y sale la empresa paraguaya Direct Agro como ganadora de este último proceso. Ya no la de Kenia. No, ya no la tiene. Se reformuló la adjudicación nuevamente por el informe de OSI. ¿Y el precio era diferente? Sí, el precio es distinto. ¿Más sí. caro? Sí, pero está dentro de los márgenes de mercado de un sitio, ¿no? O sea, sí. ¿De cuánto más caro? O sea, por falta de certificar calidad, ¿cuánto más caro? No, es que son 3 que fueron observadas, 3. Ya. O sea, no solamente la Son 40.000 toneladas de urea, ¿no es cierto? 44.000 toneladas. Ok. ¿Cuánto significa el costo que se le iba a pagar a la empresa de Kenia y cuánto a la empresa de... Tengo entendido que, a ver, si mal no me equivoco, Kenia fabrica su propia urea, porque ellos tienen gas natural y los fosfatos los traen de Marruecos. Entonces fabrican su urea. No solamente urea, sino en realidad fertilizantes fosforados también, no fosfatados. Pero, grosso modo, ¿no? No tiene que darme las cifras exactas. 44.000 millones, estamos, ¿cuánto? 44.000 toneladas, debemos estar hablando probablemente de 60 millones de dólares. Si me permite, tengo acá en mi celular. A ver, sí. Este es el orden de relación inicial, 1, 2, 3, 4. Acá teníamos $400 a 23 días, el segundo lugar 478 a 30 días, el tercer lugar 580 a 30 días, y hay un empate entre eso, ¿no? O sea, en vez de costar $400 la tonelada, pasamos a $580. Entonces, estamos hablando de $180 multiplicado por 40.000, 7.200.000 dólares de diferencia, ¿no? Sí. O 72, es 40.000, Sí, ese por millón de toneladas, ¿no? por una. Por una tonelada. ¿Y cuántas toneladas era el embarque? Las últimas adjudicaciones 44.000 toneladas. 44, no, está bien entonces, $7.200.000. ¿Sí? Y esa es la que actualmente O sea, OSI encuentra en- recomienda comprar algo 7.200.000 más caro porque había un papelito que no le gustaba. Sí, es la literalidad lo que ellos buscan y creo que eso se ha respetado desde la primera, segunda, tercera. Eso tiene que cambiar, eso no puede Entonces, usted camina y le jalan para atrás. sí, pues eso no puede ser. Encima que le cuesta más al Perú y luego el costo de oportunidad, es decir, no tengo la urea. O sea, la urea debimos haber tenido hace 6 meses y ahí sí se hubiera justificado pagar $800 la tonelada. Pero no, ahora tenemos que pagar este plus sobre alguien que ya ha ganado solamente por la literalidad, como ustedes Ahora, digan. imaginemos que nosotros vamos... Hay que citar a la Contraloría General de la República, por favor. Si nosotros vamos por el primero, nos matan.
Porque ella dijo, yo te observé, ¿y qué has hecho? ¿Por qué no hiciste caso? ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, ¿Van a entregar o no? actualmente estamos en periodo de firma de contrato. El día de mañana tenemos ya una reunión porque es el plazo adicional que ha pedido la empresa para la garantía de cumplimiento. Hay que entender que la garantía de cumplimiento en el mercado internacional suele ser a través de cartas de crédito internacional. Claro. Entonces ellos hacen un stand-by letter o lo que ellos pueden llamar pues un performance bond, como le llamen en cualquier país de origen, pero eso implica, Perú les pide que sea un banco peruano. pero eso implica que haya confianza de ambos sistemas financieros. Yeah. Nosotros ya hemos tenido reuniones con el Banco de la Nación, hemos manifestado nuestra total disposición y ellos han pedido los días de ampliación porque creo que tienen que hacer unas conexiones con Estados Unidos o con otros países, porque la banca paraguaya igual tiene que tener un par que tenga operaciones en Perú para que puedan afianzarse. Entonces eso les demora un poco más de tiempo y es comprensible porque en todos los procesos anteriores el mercado internacional siempre pide eso, pide un poco más de tiempo para las fianzas, ¿no? Ya, entonces en este momento están ustedes en proceso de firmar el contrato. Recién de allí es que se esperaría, se esperaría la carta fianza de fiel cumplimiento. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿15 días? ¿20 días? No, en realidad el decreto de urgencia que nos han extendido el plazo para esta autorización vence el 19 de este mes. O sea, tienen hasta el 19 de este mes para presentar la garantía de fiel cumplimiento. Para firmar contrato. ¿Y la garantía de fiel cumplimiento qué dice en el contrato respecto de ella? Ya está en extensión. El proveedor ha pedido una extensión hasta mañana, pero puede volver a pedirla. O sea, la extensión es libre, no hay un límite. Lo que le marca el límite es el decreto de urgencia. Y el decreto de urgencia señala que tenemos para formalizar hasta el día 19 de noviembre. Formalizar significa firmar contrato. Sí. Ya, pero de allí, ¿cuánto tiempo tienen para la carta de garantía? No, la garantía es previa a la firma de contrato. O sea, ahorita deberíamos estar en el... Ustedes están esperando Estamos entonces... esperando la recepción de la garantía para firmar contrato inmediatamente. Ajá, ya, y ellos están pidiendo extensión. Un poco de tiempo para culminar sus trámites bancarios. ¿No será la misma historia que la empresa italiana? Bueno, entendemos que están haciendo las gestiones, no podemos estar entrando en hipótesis, pero esperamos mañana para poder definir. Y la pregunta, ¿y por qué no le compraron a las 4 empresas? 10.000 a cada una, no sé, 40.000 a cada una. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, lo que se necesita es la uria, no se necesita que los papeles estén marcados con todos en resaltador verde, rojo y azul. Bueno, imagínense si estuviéramos en guerra externa, Dios no quiera, y tenemos que traer pues fulminantes o pólvora y estamos con el problema de que no falte el certificado de INACAL, o no que necesitamos que la carta fianza sea visada por Banco Peruano, ¿no? O sea, realmente algo anda mal aquí, ¿ah? No sé si Contraloría está siendo excesivo o nosotros nos gusta eso. Creo que como usted indica, están primando las formalidades. Sí, pues. Lamentablemente. Si se firma el contrato, ¿cuándo debe estar llegando la URI? El plazo de entrega es 40 días. A partir de la firma. Y si se firma el 19, 40 días es fin de año. Es 26 de diciembre. ¿Y cómo va la campaña agrícola para entonces, ingeniero? Bueno, ya vamos cerrando. Ya van cerrando, o sea, y ustedes tienen que distribuir todavía. Sí. Probablemente a los pequeños agricultores como Ayacucho, Huancavelica, que son los que hacen la siembra más tardía, pueden alcanzar a hacer sus abonamientos. El segundo abonamiento, que es el aporque, ¿no? Pero indudablemente pienso que es cierto que ya prácticamente no hemos llegado a lo principal, pero ahora en el país se está abonando todo el año. Después en enero, febrero vienen los abonamientos de todo lo que son frutales. Viene la campaña chica que empieza en marzo, abril, mayo, comienzan las siembras en todo lo que es costa. Incluso arroz empiezan recién a partir de enero, van a empezar las siembras fuertes. Entonces esos cultivos sí van a ser beneficiados.
para hacerles las recomendaciones de que cuando se tenga que hacer este tipo de compras hay que primero ver la información internacional para que nosotros tengamos esa información y no caigamos en estos temas que se ha caído, ¿no? Porque si desde el primer momento, teniendo la información que la urea tenía más del 46% de nitrógeno, no se podría hacer una licitación con un 46%, porque deberíamos saber que no iban a cumplir las empresas con las bases de nuestra licitación, ¿no? Esa es la recomendación, y esperando que en este momento se tenga que firmar el contrato para que puedan los agricultores beneficiarse, aunque ya estamos fuera del plazo de las campañas que tienen todo el país, creo, a todos estos fines de meses. Pero sin embargo, esperamos de que se dé esta compra, de que lleguen oportunamente y que las personas que hicieron las licitaciones deben ser sancionadas, porque realmente todo el país ha sido afectado y hoy estamos envueltos en una emergencia alimentaria. Una pregunta, ¿y cuál es el plan B? ¿Qué pasa si la empresa paraguaya no llega a cumplir? O sea, con la carta con la carta fianza de garantía de buen cumplimiento, o con los 40 días, ¿qué pasa? Dice, ¿sabes qué? Prefiero perder la carta fianza, pero no pueda pagar el sobreprecio que me están pidiendo. O sea, imagínense, ¿tenemos plan B? ¿Se puede volver al postor número 1, 2, 3? Yo creo que si conversamos con la Contraloría, se podría volver al primero. Pienso. Porque dentro de todo, yo creo que era la mejor opción dentro de la facilidad. Pero por supuesto, al Perú no le sobran 7.200.000 dólares. O sea, en realidad no. Habría que tender puentes y tener una conversación seria, porque esta no es cuestión solamente de objetar, sino de facilitar. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Por qué no conversamos en vez solamente de meter documentos y nosotros responder? A eso no hago nada. La cuestión, como usted lo dice, es el objetivo de comprar. Y yo voy más lejos, que solamente se beneficia al agricultor. No va a haber comida en los mercados. La población somos los que vamos a tomar esas consecuencias. Porque cuando hay escasez en el mercado va por la oferta y la demanda. Entonces, poco producto, precio caro. Ya lo hemos visto. La zanahoria llegó en un momento hasta 10 soles el kilo. La hierba, como el culantro, esas cosas, 8, 10 soles, lo que antes usted compraba con 50 centavos. O sea, ese es un aviso, ¿no? Entonces, el agricultor indudablemente se va a afectar, pero mucho más la población. Porque tendríamos que importar alimentos cuando todos estamos en las mismas condiciones. Adicionalmente lo que dice el ingeniero, también en la comisión multisectorial que hemos compartido estas semanas de arduo trabajo, creo que también tienen ideas nuevas para una siguiente convocatoria, porque independientemente de que esto sea formalizado, y la urea siempre se va a necesitar, y creo que es un commodity que siempre va a ser recurrente, no solamente para el Estado, sino también para el sector privado. Y creo que también ya a esas alturas, cuando ya de repente el mercado peruano ya se ha abastecido o tiene de repente alternativas peruanas, el decreto de urgencia que marca la pauta del mercado internacional también podría ser apertura al mercado peruano. Esa es una alternativa ya de otra índole. Y existe algún tipo de plan para, por ejemplo, traer potasio o traer fosfatos. Debería ser. Bueno, fosfatos yo creo que nosotros tenemos. Bayobar, también como rural tenemos la isla Lobo de Tierra. Es un guano fosfatado que tiene las mismas características similares al guano de la isla. Lo que le falta es nitrógeno. Pues justamente el guano fosfatado viene de la desnaturalización por el tiempo del guano de isla, aunque es una mezcla también con otros elementos, pero muy potencial, porque tiene fósforo, tiene como 10 elementos nutritivos. Fosfato de amonio, básicamente. No, este es fosfato.
Entonces, si a este le agregamos, el agricultor le agrega unas cuantas bolsas de urea y potasio, el fertilizante completo, porque tiene elementos mayores, microelementos, es fabuloso el producto. Ya. Y eso, de acá a una semana estamos viajando justamente al Lodo de Tierra a hacer los primeros trabajos de extracción Ingeniero, de no este alcanza, producto. el guano de hilo no alcanza. No, el guano para fosfatado. las necesidades. Este guano fosfatado es otro producto, ¿no? que solamente está en la isla Lodo de Tierra. No Ya. existen otras ¿Y ese guano fosfatado alcanza para... Va a paliar, indudablemente, no es para No cubrir llega todo. ni al 10%. Sí. Literalmente no llega al 10%. El guano fosfatado se usa, por ejemplo, en la llamada agricultura orgánica. ¿Ok? Y la agricultura orgánica no puede sostener la economía del país. Ah, no, indudablemente. No se puede. Se necesitan fertilizantes llamados químicos, artificiales. La urea en realidad es un producto natural, ¿no? Como todos sabemos. Nuestra orina tiene urea. Y también Y yo los creo animales, que, pero- señor congresista, también pienso yo de que tendría que haber un plan de Estado. Nosotros que tenemos el gas y la urea se fabrica con el amonio, el nitrógeno amoniacal del gas, Claro. y el anhidro carbónico. Claro. Esos son los dos elementos. O sea, tenemos la materia prima para hacerlo. Simplemente hay que implementar una planta de procesamiento, por lo menos, para nuestros requerimientos. Claro, exactamente. Eso es lo que mencioné al inicio, ¿no? Tenemos gas natural ¿Sí? y, por supuesto, tenemos aire con nitrógeno atmosférico. Hay que fijarlo, nada más que es lo que hacen las plantas, que fijadoras... No, el con anhídrido las carbónico bacterias se fijadoras toma, de igualito que el oxígeno se toma el anhídrido carbónico, reacciona esto en condiciones de tambor de alta presión y Ya. temperatura y se forma la Ya, urea. pero esto que decimos, ingeniero, ¿por qué no lo propone usted? Estamos Porque- estamos impulsando ese proyecto. Va a salir posiblemente, ya estamos avanzando. Porque es una química elemental, es química de segundo, de primaria, de Sí, media. lo que cuesta es digamos, el fierro de la No, fábrica pero en sí, eso se ¿no? consigue. Pero lo importante es que tenemos los insumos, que tenemos el gas. Entonces, Sí. esa es la materia prima. Ah. Sí, Yo pues. creo que... Muy bien. Si no hay otra pregunta, quiero agradecer Sí, vamos a citar a la Contraloría General de la República, de ser posible al mismo OSI de Agrorural, porque, o sea, ellos son los funcionarios responsables. Si invitamos al doctor Nelson Chá, que es muy simpático, Nelson seguramente nos va a hablar de la importancia de la Contraloría y el control. Yo estoy de acuerdo con eso, pero esta es otra cosa, aquí estamos en guerra contra una posible hambruna. Por eso les ¿no? digo, señor Cabecita, acá no solamente es ayudar a la agricultura, es a la misma población, donde estamos chicos, grandes, pobres y ricos, Todos, claro. donde estamos con la seguridad alimentaria. Ahí estamos. Claro. Bien, entonces habiéndose tratado todos los puntos de la agenda, agradecemos a la licenciada Flor de María Susana García Piñas, subjefe de la Unidad de Abastecimiento de Agro Rural, así como al ingeniero Raúl Antenor Broncales Ferrer, quien es especialista de la subunidad de extracción y comercialización de abonos de Agro Rural. Muchas gracias y con esto tenemos autorización para ejecutar los acuerdos tomados en esta sesión sin esperar el trámite de aprobación de acta, ¿no? Aprobado. Aprobado entonces. ¿Sí? Bien. Sí, antes de cerrar la sesión quiero dar lectura a un oficio, el 293 del 2022 del Midagri, INIA, firmado por el jefe nacional del Instituto Nacional de Innovación Agraria, el doctor Jorge Juan Ganosa Roncal, donde nos dice, luego de haber sido invitado a participar en esta sesión, que acredita la participación del funcionario, ingeniero supongo, Roberto Carlos Cosme de la Cruz, que es investigador y especialista en cultivos agroindustriales. Sin embargo, el asiento del ingeniero Roberto Carlos Cosme está libre, no ha venido y tampoco hemos recibido alguna llamada telefónica, correo de él, ¿no? No tenemos noticias, espero que esté bien y en todo caso esté atorado en el tránsito, simplemente en el tráfico. Pero necesitamos una explicación por parte del jefe nacional de línea respecto a la inasistencia del
ingeniero Roberto Cosme, y rogaríamos que acredite a una persona distinta para la próxima vez, porque no podemos ya confiar en la puntualidad del doctor o ingeniero Roberto Carlos Cosme de la Cruz, quien ha faltado a esta sesión y está, por tanto, haciendo que su institución, el INIA, incumpla un deber constitucional, que es atender los requerimientos del Congreso de la República. Con esto, entonces, siendo las 16:31 del día 9 de noviembre del 2022, se levanta la sesión. Muchas gracias.